Ya tenemos todavía algunas cosas. Elías por ahí se está. Gracias a Dios por este tiempo. Sí fuimos bendecidos. Ahora es el momento, antes de darle lugar al pastor Moisés Pérez Montecarlo. Pérez, que antes un ratito, estire sus brazos, pies. Ahí les pusieron unas agüitas, también hay fruta. Puede degustar una y lo que pasa a nuestro hermano Moisés puede estar un ratito y le damos el lugar al pastor. Aleluya. ¿Cuántos fueron bendecidos con esa palabra? ¿Cuántos la van a poner en práctica? ¿Verdad? Hemos aprendido que la fe es creer y obedecer, ¿verdad? Si usted hoy creyó que es palabra de Dios, ahora vaya y obedezca. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Y vamos a prepararnos, puede tomar su lugar, vamos a prepararnos para lo que viene, que tiene que ver con lo mismo, ¿verdad? Porque nuestro hermano de que sacó toda esa enseñanza de la palabra de Dios. Y hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Lauro Eduardo Ayala Serrano, quien es el autor de la Biblia Diacrónica Hebraica, una Biblia traducida del español, del hebreo, del arameo y del griego al español. Este trabajito le llevó más de 10 años hacerlo, para poder tener un mejor entendimiento del significado de las palabras y poder, ¿verdad?, acercarnos más a la verdad de Dios. Así es que está con nosotros el doctor Lauro Eduardo Ayala. Él estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén, tiene doctorado, tiene maestría y es una autoridad en cuanto a la palabra de Dios, y por eso él puede llevar a cabo este trabajo que hoy traemos para ustedes a presentarlo. Sabemos que les va a bendecir y sabemos que algo va a suceder hoy en nuestras vidas. Así es que yo les pido que recibamos para la gloria de Dios a nuestro hermano Lauro Eduardo Ayala Serrano. Muchas gracias, saludos y bendiciones desde Apizaco, Tlaxcala, desde el Centro Cristiano Restauración, en esta reunión de pastores. El Señor esté con ustedes. Un agradecimiento muy especial al pastor Joel Hermenegildo, que nos programó un tiempo para presentar la Biblia Diacrónica Hebraica. Pastor, muchas gracias. A Moisés Pérez, amigo, pastor, escritor y promotor de la Biblia Diacrónica Hebraica, sin él no estaría yo aquí. Y a mi cobertura, Javier Hermoso, pastor, apóstol y profeta, con quien llevo una relación de pacto de más de 21 años. Y a todos nuestros seguidores en YouTube, en las redes, a los millones de internautas que nos miran desde la Patagonia hasta Alaska, desde España hasta Nueva Zelanda, en nuestro público hispano en Norteamérica. God bless America, y por supuesto el músculo mexicano. Muchas gracias por todo su apoyo. Mi nombre es Lauro Ayala, tengo un doctorado en teología del Atlantic International University, tengo una maestría en religión de la Hebrew University of Jerusalem. Mi esposa y yo estudiamos 4 años en Israel. Tengo otra maestría en antropología social de la Universidad Iberoamericana y tengo una licenciatura en ciencias de la comunicación del Tecnológico de Monterrey. Y bueno, eso me convierte automáticamente en un ratón de biblioteca. La verdad es que me la paso, leyendo la Biblia. Apizaco es un lugar muy especial para mí. Me da mucho gusto presentar la Biblia en este lugar. Mi relación con Dios está completamente vinculada a Apizaco. Estaba haciendo mi práctica de antropología en la Ibero y la estaba haciendo aquí en Apizaco cuando recibí este llamado. Fue algo muy especial. Íbamos a iniciar, me iban a iniciar en un baño temazcal para el 13º cielo, y el Señor me decía, había una voz en mi interior que me decía: Dios es más fuerte, Dios es más fuerte, Dios es más fuerte. Y lo repetí, dije: Dios es más fuerte, y tuve una visión alucinógena, con un ángel negro detrás de mí, con una cajita así como de madera,
y me decía el ángel, esto te mando, que nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche lo medites para que así hagas prosperar tu camino. Y me dijo, ¿entendiste? Y le dije sí, y como que guardó mis palabras en la cajita. Eso me pareció, y otra vez como que volví a la realidad, espantadísimo. Bueno, gracias a Dios estaba ahí el pastor Javier Hermoso, y así comencé mi llamado en Cristo. Ya llevo más de 30 años, soy de denominación evangélica. Mucha gente dice, bueno, como maneja hebraísmos, ha de ser mesiánico. No somos mesiánicos, mi esposa es luterana, yo soy evangélico, nací en una congregación carismática, entonces bueno, es una mezcla interesante. Y sigo estudiando la Biblia después de todo este tiempo. Este es el material que les presento a ustedes el día de hoy. ¿Por qué hebraica y por qué diacrónica? Bueno, se trata de una traducción completa de la Biblia, pero es más que eso, es una versión cronológica de los acontecimientos. Vamos primero al término, cronológica de los acontecimientos. Vamos primero al término hebraico. ¿Qué significa, diacrónico? ¿Qué significa diacrónico? Básicamente es cronológico, que sigue un orden temporal. La Biblia, como la conocemos, está completamente desordenada. Cuando la ordenaron en el Consejo de Yavne, el Antiguo Testamento, acababan de destruir el templo de Jerusalén y los rabinos la acomodaron como pudieron. Por eso tenemos profetas mayores, que es el grueso del libro, a profetas menores. Y el Nuevo Testamento, cuando se cerró el Consejo de Nicea, igual no tuvieron un orden cronológico, pusieron las cartas por autores, ¿no? Las cartas de Pablo, las cartas de Juan, los autores pequeños. Y bueno, me acaba de comentar Giovanna, aquí que está con nosotros, la hermana Giovanna dice, estudié en un instituto bíblico y nos dejaron hacer una línea de lo que es la Biblia, la cronología de la Biblia, y dijo, fue un trabajo exhaustivo y tremendo. Y bueno, eso fue lo que me pasó a mí. Realmente fue un trabajal, algo completamente artesanal, se llama de construcción bíblica. Bueno, reacomodar a todas estas historias de manera cronológica para que podamos tener un entendimiento mucho más profundo. El siguiente término es hebraica. Esto quiere decir que tiene hebraísmos, y el pastor Daniel Flores nos acaba de hablar de la raíz del árbol, un sermón muy interesante y muy profundo. El hebreo, hermanos, el arameo y el griego es esa raíz del follaje que es la Biblia, y si tenemos una buena raíz vamos a tener un buen árbol y un buen follaje y un buen fruto. Si tenemos una mala raíz, una mala semilla, vamos a tener un mal fruto. Los hebraísmos nos van a ayudar a tener un entendimiento mucho más profundo de las escrituras, las palabras que nos ayudan a profundizar en el texto bíblico. El hebreo, en el principio, dice, el Señor creó con la cabeza, no dice en el principio, sino con la cabeza. Y bueno, por esto los talmudistas o los rabinos tienen una profundidad increíble cuando interpretan la Biblia. Dicen, Dios no hizo el mundo, más bien hizo la creación pensando, no la hizo nada más al azar. Y hay otros versículos que lo corroboran con en Proverbios, por ejemplo. Hay grandes errores de traducción. He escuchado sermones enteros, por ejemplo, inspirados en el nombre de Jehová proveerá. Sí, Señor, hermanos, Jehová proveerá. ¿Y cuántos levantan su mano y todo el mundo está así? Sí, Jehová proveerá. En hebreo no dice Jehová proveerá. Es más, en ninguna parte de la Biblia dice Jehová proveerá. Tengo un libro, se llama El poder en los nombres de Dios. Hice una compilación de 800 nombres bíblicos y en ninguno, lo siento, aparece el nombre de Jehová proveerá. Lo que dice la escritura es Jehová verá. Cuando Dios le contesta a su hijo, oye papá, ¿dónde está el leño? Están los leños, ¿dónde está el carnero? Abraham dice, pues Dios verá cómo le hace. No dice Dios proveerá.
Es decir, cuando tienes una raíz enferma, pues tienes un sermón enfermo. Digo, qué bonitos sermones, ¿no? de fe, pero no están basados en una raíz sana. Todo el mundo dice en las traducciones en Éxodo, yo soy el que soy, no sé, yo soy el que soy. En hebreo dice, yo seré el que seré, ¿no? Y el futuro, Dios está presentando a Moisés como diciéndole, en un futuro voy a ser. Cuando Cristo en el Evangelio de Juan dice, yo soy, Adonijú en hebreo, y la gente se cae para atrás, es cuando está tomando esa autoridad divina y está diciendo, ahora sí soy yo, ¿no? Ahora sí soy el del Éxodo, el que iba a ser, ese soy yo, ese es Jesucristo. Entonces, tenemos un montón de interpretaciones, ¿no? Los pastores, bueno, no tienen la culpa, la traducción es errónea, ¿sí me explico? La traducción, la semilla que está brotando nos está dando una traducción errónea. Me pueden decir, pastor, yo siempre he predicado el yo soy, yo siempre he predicado Jehová proveerá. Tu semilla está enferma, tu follaje y tu fruto también están enfermos, ¿no? Entonces, bueno, como decía el pastor Daniel, es momento de sanar esa semilla, es el momento de transformar lo que hemos mal aprendido para tener una profundidad mayor. Me preguntaban, bueno, ¿qué diferencia hay? Pues ninguna, el mensaje de salvación es el mismo, ¿no? Jesucristo derramó su sangre por nosotros y somos salvos. Fíjate, el hebreo dice por la piedad. El 99.9% que tú leas gracia, no es gracia, sino piedad. En la Reina Valera se menciona, dice el apóstol Pablo, el misterio de la piedad. Ahí sí está bien traducido. Bueno, siempre que leemos gracia, y hay montones de sermones, hermano, por la gracia somos salvos. La gracia es algo gratuito. Bueno, la piedad es algo diferente. Hablaba el pastor, la piedad es el amor de Dios derramado por nosotros, ¿no? Y bueno, no tiene que ver con la gratuidad, tiene que ver con el amor agape del griego, que está dando la vida por los demás. Y estos detalles nos cambian la teología. Dicen, ay Dios mío, cuántos años predicando una cosa que digo, bueno, nos acerca a Cristo, nos acerca a la salvación, pero con un follaje enfermo. Y bueno, este es el reto, es momento de ser sanados, de desaprender lo que hemos mal aprendido. Hay palabras que dejé sin traducir. ¿Qué es lo que contienen los hebraísmos? Bueno, contienen las palabras que cambian el texto. Hay palabras sinónimas. Tienen dos significados. Por ejemplo, en Génesis nos dice la escritura que la serpiente era Arum. Arum significa desnuda y significa astuta. Y cuando el hombre comió de la manzana, el hombre se volvió Arum, es decir, desnudo y astuto. Esto quiere decir que efectivamente la serpiente le dio cierto conocimiento, ¿no? Porque esa fue la promesa, te voy a dar, alcanzarás conocimiento, Jizquil en hebreo, y el hombre alcanzó el conocimiento para ver que estaba desnudo. Porque el traductor, cuando habla de la serpiente, dice astuta, y cuando habla del hombre dice desnudo? Está la célebre frase italiana, il traduttore, il traitore, ¿no? El traductor es el traitor. Lo que yo hice fue poner las dos palabras, ¿no? En la Biblia dice, y la serpiente era Arum, desnuda, astuta, ¿no? Para que nosotros podamos escoger y tengamos una mayor profundidad en el texto. Las categorías sociales importantísimas. Fíjate cómo dice nuestra traducción de la Reina Valera. Dice, y dijo el rey David a Joab, el general de su ejército. Bueno, tenemos dos términos, rey y general. El término rey es en Europa, ¿no? Si me explico, el término general apareció en 1775 en Estados Unidos, ¿no? Si hay un rey, sería brigadier, si me explico, si queremos hacer una traducción moderna, deberíamos decir, y dijo el presidente David
a su primer ministro Joab. Me dirían, pastor, no había presidentes en tiempos de David. Bueno, tampoco había reyes, ¿no? Entonces esto nos extravía de la profundidad y del sentido del texto, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es la palabra? Como dice la escritura en mi traducción. Dijo el Melech David a Joab, Susar Hail. Y son términos que no debemos traducir, como no debemos traducir del náhuatl Tlatoani, ¿no? Cuando decimos los reyes mexicas, pues tampoco había reyes mexicas, eran Tlatoanis, ¿no? Y eran una especie como de señorío, pero el término es Tlatoani y ya hay un término más elevado. Entonces, ¿por qué traducir estos términos vernáculos? Las categorías sociales las dejo sin traducir para introducirnos en esta cosmovisión. Y bueno, hay un glosario al final, por supuesto. Yo siempre recomiendo, no traduzcas. El hebreo es sagrado por sí mismo. Los judíos, ciertos judíos ortodoxos, ni siquiera utilizan el hebreo más que para orar. Usan el yiddish. Dicen, yo no voy a usar un lenguaje sagrado para orar. Y mira, hermano, nosotros hablamos hebreo, mi esposa y yo leemos la Biblia en hebreo. Y la unción que se siente cuando uno lee el hebreo es mucho más profunda que cuando se lee en español. Se siente distinta la presencia del Señor. Y bueno, básicamente también hay un proceso de deconstrucción. La deconstrucción es acomodar o reacomodar los versículos, ¿no? Para poderlos poner en orden. Esto fue todo un problema cuando hice el Nuevo Testamento, porque tenía que sacar un versículo y reinsertarlo en otro lugar, ¿no? Entonces fue algo muy, muy artesanal. La Biblia, suprimí las genealogías interminables que nadie lee, suprimí la ley que nadie lee y en cambio puse genealogías gráficas, ¿no? Mira, aquí tenemos un ejemplo de una genealogía gráfica. Esta es la genealogía de Abraham, del rey David. Es muy interesante y cuando yo vi la genealogía gráfica, digo, es más fácil entenderla, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, los descendientes del rey David, el parentesco que tenía con Joab. Vemos, por ejemplo, que Sarvia era hermano de David, por eso le habla tan fuerte y se atreve a ponérsele enfrente a David, ¿no? Cuando yo decía, bueno, ¿por qué Sarvia le habla así al rey David? Pues porque era su hermano mayor, ¿no? Entonces le decía, oye David, o sales o vas a ver cómo te va, ¿no? En la genealogía de Abraham encontré, bueno, cuando la lees gráfica, te das cuenta que hay 8 incestos en la Biblia. ¿What? 8 incestos. Yo cuando vi eso dije, oh Dios mío, ¿no? Este libro habla, qué raro, ¿no? Qué rara la Biblia, y es como si explorara todos los tipos de incestos posibles, habidos y por haber, ¿no? Es algo que salta con la pura genealogía. Entonces, bueno, esto es lo que tiene la Biblia. En el Nuevo Testamento también están todos los libros, desordenados. Hay un índice general, yo le puse pestañitas para encontrar los libros. No los puedes comprar en cualquier librería y vas a encontrar cualquier cita. Vamos a ver, Joel, al azar, Joel, déjenme ver qué número es. Joel, aquí tenemos, ¿dónde está el número? Aquí, déjenme que lo busco. Dice, pregón de guerra. Pregonad esto entre las Goim, proclamad la guerra, ¿no? Entonces, bueno, puedes encontrar cualquier cita de manera fácil. Los evangelios son un poco más complejos, porque lo que hice fue fusionarlos. En vez de tener 4 evangelios, sacrifiqué la singularidad de cada evangelio y los fusioné para tener una sola línea de tiempo. Y bueno, además añadí manuscritos que solamente se encuentran en el Vaticano. Esto quiere decir, cuando tenemos un evangelio, digamos el evangelio de Marcos, no hay un solo evangelio, hay como 16 versiones y cada versión tiene pequeños detalles
que el catolicismo los ocultó, dijo, no, para que no se confunda la gente, lo voy a ocultar. Pero son detalles que nos profundizan mucho en el texto. Por ejemplo, hay una versión en Apocalipsis dice, yo tengo las llaves del Seol, ¿no? En español dice, yo tengo las llaves del Hades. Hay un manuscrito donde dice, yo tengo los clavos del Seol. Y bueno, los clavos en aquel tiempo se usaban para abrir los grandes candados, ¿no? Los clavos como con los que crucificaron a Cristo. Entonces, clavo es sinónimo de llave, claro, pero cuando tú lees clavos en vez de llave, te transporta directamente a la cruz, te transporta directamente al sacrificio de Cristo. Cuando Cristo dice, yo tengo las llaves del Seol, quiere decir que su sacrificio abrió esas puertas para que nosotros fuéramos salvos, ¿no? Y ahí está la profundidad del texto. Lo mismo en el griego con los sinónimos. Hay gente que dice, no, yo tengo que usar como 4 versiones porque cada versión tiene una traducción distinta, ¿no? Acá tengo, por ejemplo, Juan 14:15. El Espíritu Santo en algunas versiones del griego y del hebreo aparece como Menahem, como Consolador, y en otras aparece como Melitz. Entonces yo cuando hice esto, dije yo, a ver, ¿cuál pongo? Oh, voy a recibir inspiración divina, y pongo Melitz. Claro que no, eso es anticientífico. Lo que hice fue poner las 2 traducciones, ¿no? El Espíritu Santo es el Menahem, el Consolador, el Melitz, el abogado, para que tengamos las 2 versiones o las 3 versiones del texto y no tengamos que estar saltando y comprando, ¿no? 5 versiones de la Biblia, ¿no? Acabamos de regresar de Guerrero, estuvimos promocionando el material allá y decía este pobre pastor, tengo 14 Biblias para comprar. Dije, qué flojera, ¿cuánto tiempo se ha de tardar haciendo un sermón, ¿no? Imagínate con 14 Biblias. Entonces, bueno, gloria a Dios. Básicamente hay muchas variaciones, entonces hice todo un trabajo documental para poder tener en un solo texto todas estas diferencias, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata la Biblia diacrónica hebraica. Le voy a dar el lugar a Moisés, bueno, para que les diga los costos. Fue un problema. Aquí está Javier y Moisés de testigos. Le dijimos al editor, no lo vas a creer, que rebajara 50 pesos. Decía, por favor, rebájanos 50 pesos. Ni un peso quiso rebajar, ¿no? Bueno, entonces estamos un poco apretados. Aún así tenemos una promoción especial, aceptamos todas las tarjetas y para internet, bueno, tiene un precio de 1,500 pesos. El Señor les bendiga, el Señor esté con ustedes.